Buenos días, estamos aquí en Metrópoli Abierta, también para Letra Global, y estamos realmente ante un acontecimiento, podríamos decir, porque se habla muchísimo de las ofertas culturales de Madrid, de Barcelona, de la potencia que tienen las dos ciudades, también en los últimos tiempos la posible, según percepción por parte de algunos, de que Barcelona había perdido peso en cuanto a su oferta cultural, y queríamos hacer un debate realmente para contrastar esas ideas a partir de dos grandes teatros, el Teatro Real en Madrid y el Liceu de Barcelona. Y contamos realmente con dos personas excepcionales para poder hablar de ello, desde el punto de vista también de la ciudad y desde el punto de vista del arte, de la cultura, de la ópera, con Joan Matabosc, aquí a mi izquierda. Él ha sido director artístico del Liceu, desde hace unos 10 años es director artístico también del Teatro Real, fichó por el Teatro Real, y Rosa Cullell, que ha sido directora general del Liceu, entre otras responsabilidades también como ejecutiva, que conoce también muy bien la sociedad barcelonesa y Madrid también por su trayectoria profesional. Y primero agradeceros que podéis estar aquí. Gracias. Gracias. Y os quería hacer una primera pregunta que forma parte un poco también de las partes a veces positivas que no hablamos tanto, que es decir, es excepcional, es un punto interesante, importante, si lo comparamos con Europa, con el mundo, que España tenga dos grandes teatros de ópera en dos grandes ciudades. Joan. Pues bueno, está genial que tenga dos teatros de ópera y de hecho tiene algunos más que está muy bien que también existan. Que me parece a mí que un tejido de teatros de ópera importante es una manifestación de un tejido cultural importante y creo que hay que estimularlo. Es verdad que hay países que tienen un teatro que de alguna forma tiene, en Francia, pues obviamente que la Ópera de París hay una gran diferencia entre Ópera de París y cualquier otro teatro, pero no sé, miremos el caso de Alemania, que hay un teatro importante en cada ciudad y de hecho hay teatros de serie B si se quiere, pero también muy relevantes en sus propias sociedades, prácticamente en cualquier ciudad mediana e incluso pequeña de Alemania. Por lo tanto, me parece que es totalmente normal que haya dos teatros de ópera importantes en España y de hecho a mí me gustaría añadir al menos Valencia y Sevilla y también Oviedo, que tienen teatros realmente muy relevantes, y Bilbao evidentemente también. El Lavao también es una institución crucial y a mí me parece que esto es una buenísima noticia. Rosa. Sí, yo coincido con él. No son dos teatros, son esta Ópera España, Ópera Europa, que la ópera en Europa está en casi todos lados, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de la cultura europea y de la cultura española y también, sin duda, barcelonesa, porque Barcelona ha sido una ciudad operística desde el barroco, ¿no? O sea, desde el siglo XVII Barcelona es una ciudad muy operística. Yo tengo una familia que ya los abuelos y bisabuelos guardaban libretos, ¿no?, de ópera y incluso en las fábricas, en el Pobla Nou, contaba mi abuela, se hacían óperas italianas normalmente, porque entonces era muy italiana Barcelona en cuanto a la ópera, y lo representaban con los trabajadores y algunos tocaban un instrumento, otros tocaban otro, otros simplemente cantaban, porque se cantaba mucho a Verdi, a Donizetti, y por tanto estar en Barcelona y hablar de ópera, yo creo que no podemos decir que estamos mal, porque Barcelona siempre ha estado por delante en la ópera europea. Es verdad que Madrid ha hecho un trabajo excepcional, que durante un tiempo se quedó sin ópera, pero ahora, y aquí está Joan, están en un muy buen momento. Pero bueno, yo también, por ejemplo, quería hablar del Campo Amor, porque es un teatro pequeño. España tiene teatros pequeños, Jerez tiene un pequeño teatro, sí, hay más teatros. Málaga también tiene ópera. Claro, y también y Canarias. Claro, pero no pasa en todos lados. Yo he estado viviendo en Portugal y en Portugal es muy difícil ir a la ópera. Es muy fácil escuchar jazz, conciertos, pero han tenido muchos problemas con la ópera. No han apostado claramente, aunque Lisboa fue un gran lugar en la ópera europea.
y luego pues no han apostado, y en cambio en España hemos apostado más. Y no, ahora completas, Joan, pero un poco la idea entonces, y además que tú has estado como director artístico también del Liceo, de que ahora es como diferente, de que Madrid ha pasado a Barcelona en cuanto a programación, en cuanto a ambición. ¿Tú corroborarías esa percepción, esa idea? A ver, yo tengo un cariño enorme por los dos teatros. Yo soy en esos momentos el director artístico del Teatro Real, pero yo he sido muchos años director artístico del Liceo y de hecho yo soy una persona educada en el Liceo, yo tengo un cariño enorme por el Liceo. Y, francamente a mí no me gusta nada plantear esto. Lo que sí que en términos de rivalidad, además es que me parece que es absurdo, dos teatros que están a 600 kilómetros, pues está muy bien que haya como una tensión creativa, digamos, pero lo que tienen que hacer estos teatros realmente es colaborar. Otra cosa es que estuviéramos hablando de Berlín, donde hay 3 teatros de ópera, y que tienes la Komische Oper, tienes la Deutsche Oper y tienes la Staatsoper peleándose por el mismo público y a veces incluso en la misma zona, porque la Staatsoper ha estado durante muchos años prácticamente, ha estado cerrado por tal, vecina de la Deutsche Oper, por lo tanto realmente peleando por el mismo público, y ahí sí que probablemente hay que plantearse las cosas de otra manera o al menos hay que establecer una política de coordinación muy seria para que realmente no te encuentres como pasaba frecuentemente en Berlín, que es que la misma noche hacían el Rapto en el Serrallo en los 3 teatros. No, esto no puede pasar. Pero entre Teatro Real y el Liceo, Barcelona y Madrid, en fin, por favor, lo que tiene que haber es una colaboración y es lo que hay. Hay una relación de muchísimo, de realmente estar en contacto permanente, intercambiar información y coproducir incluso espectáculos también, que es algo que estamos haciendo. En fin, yo cuando estaba en el Liceo habíamos coproducido muchísimo con el Teatro Real, y ahora que estoy en el Teatro Real también coproducimos muchísimo con el Liceo, es decir, es una colaboración totalmente normal y muy beneficio, que es de un gran beneficio para las dos instituciones. Otra cosa es que estemos hablando de la perspectiva histórica. Eso sí que es muy diferente. Quiero decir, la ópera en Barcelona ha sido parte de la espina dorsal cultural de la ciudad, que es decir, Barcelona realmente no se entiende, la ciudad de Barcelona de los últimos 150, 170 años es que no se entiende sin el Liceo, todo ha pasado por el Liceo realmente, no solamente la historia de Barcelona, sino la propia historia de España. Yo recomiendo que alguien se mire ese documento tan divertido que tiene la sociedad, bueno, divertido, interesante, apasionante, que tiene la sociedad de antiguos propietarios del Liceo, que es el libro del conserje, que la Diputación de Barcelona editó una parte del libro, y es que es realmente una genialidad, porque te das cuenta de que la historia de la ciudad, pero no solo la historia de la ciudad, sino la historia de España, porque todos los pronunciamientos del 19 tenían un reflejo en el Liceo. Y todo lo que ha pasado en la ciudad, en el Liceo ha habido como una especie de reflejo o espejo, o en algunos casos incluso connivencia, que a veces han sido cosas que realmente han estado incluso gestadas allí. Por lo tanto, realmente el Liceo es parte nuclear de la historia de Barcelona, diré, sobre todo de la historia cultural de Barcelona, pero ya digo, no solo cultural. En el Teatro Real la historia es muy diferente. El Teatro Real es un teatro que ha tenido una historia muy accidentada. Se inauguró en una época muy parecida al Liceo, porque el Liceo es del 1848 y el Teatro Real del 1850. Finales del siglo XIX, principios del XX, fue una institución muy potente y muy importante, uno de los grandes teatros de ópera europeos, pero el Teatro Real, a partir de 1925, se cierra por un tema de filtraciones de agua, etc. Y al principio creen que es algo que va a ser de unos pocos años, pero después acaba siendo realmente que cierra el teatro. Está un montón de años sin actividad, hay un polvorín allí, explota en la guerra civil, después de la guerra civil vuelve a estar cerrado, luego se convierte en sala de conciertos y solo hace 20 y pocos años que el Teatro Real ha recuperado la normalidad. Y el Teatro Real nunca se ha visto en Madrid hasta ahora realmente como una institución imprescindible en la ciudad. Y eso es lo que creo que el equipo del Teatro Real ha hecho muy bien. En esos momentos lo es. En esos momentos el Teatro Real realmente forma parte del tejido cultural imprescindible de Madrid junto con otras instituciones culturales. Esto que en el Liceo estaba dado por la historia, por todo, allí no era así. No era así. Hay un alcalde de Madrid, no ahora, de otras épocas, de antes de la Guerra Civil, que en un edicto decía literalmente que lo que había que hacer con el Teatro Real era derruirlo y convertirlo en una gran explanada, y decía literalmente, para mejorar
la visibilidad del Palacio Real desde la calle Arenal. Quiero decir, realmente lo que querían hacer con el Teatro Real es que desapareciera. Entonces, realmente, el Teatro Real ha tenido que hacer un esfuerzo por convertirse en tan imprescindible como es el Liceo en Barcelona. Y las buenas noticias es que lo ha conseguido. Esto no es contra el Liceo, pueden perfectamente convivir y apoyarse. Claro, entonces la ciudad la ha cogido de alguna forma ahora como emblema, como bandera, de alguna forma, ¿no? En cambio, Barcelona parece que ya no es tan importante, ¿eh? La cuestión ya no va junto con el Liceo como si fuera una gran marca, ¿no? Puede que esa sea la diferencia, una de las diferencias. Yo vivo ahora entre Madrid y Barcelona mucho, y realmente yo creo que nosotros damos por descontado. En Barcelona se da por descontado que el Liceo lo hace bien, que el Liceo seguirá, que el Liceo siempre está allí en las Ramblas. Y en Madrid no se da tan por descontado. La gente ha hecho un esfuerzo para ir al teatro de ópera. La gente se ha tomado muchas molestias para aprender ópera, para aceptar que la ópera es algo muy importante para la cultura también española. Eso aquí no se hizo. Aquí incluso se construyó un teatro con dinero privado, ¿no? El Teatro Real se construyó con la reina Isabel, con los reyes. El Teatro Real tiene palco. Aquí no hay palco. ¿Por qué no hay palco real? Pues porque aquí hubo unas sociedades, la Sociedad de Construcción del Liceo, 2 sociedades de hecho, que edificaron un teatro junto con el capitán general de la provincia y los burgueses que entonces tenían fábricas o tenían comercio, hicieron un teatro para ellos, ¿no? Ahora no lo es y los 2 teatros son mucho más parecidos en cuanto a estructura económica y soporte administrativo. Pero en su momento los catalanes se empeñaron en tener un teatro del Liceo, quisieron tener un teatro del Liceo. Cuando posteriormente en Madrid se prohibió, en un momento determinado, el rey prohibió que hubiera ópera en italiano, porque lo que nos gustaba a los españoles en general era la ópera italiana, pues se prohibió que se cantara en italiano porque querían los reyes que se cantara en español. Y entonces pues, que se cantara zarzuela o que se cantaran otras cosas, y en cambio en Cataluña se opusieron y pidieron una excepción. Dijeron, no puede ser. Aquí en Barcelona, si prohibimos la ópera italiana, tendremos una protesta, tendremos una sublevación. Y los propios militares lo pidieron, que no se prohibiera la ópera italiana. O sea, que la ópera estaba en la sangre de la ciudad de Barcelona. Pero yo en Madrid también tengo que decir ahora que a mí me asombra el entusiasmo que hay en Madrid. Hay entusiasmo en Madrid. También veo mucha gente que coge en estos momentos el AVE o el Oigo o el Irio, como tenemos tantos trenes, para ir a Madrid a escuchar ópera. Que nunca se nos hubiera ocurrido. O sea, mis abuelos no iban a Madrid a escuchar ópera, mi madre tampoco. Yo sí voy a escuchar ópera a Madrid. O sea, si ahora puedo ir a ver el Turandot, intentaré ir. Porque tenemos mejores comunicaciones, porque realmente hay en Madrid una oferta extraordinaria. Esa es la realidad. Pero seguramente has hablado de vitalidad, ¿no? O sea, tiene que ver con la vitalidad, y lo que notas en Madrid como ejemplo puede ser el Real, pero va más allá, que es decir, que hay como un nervio más en estos momentos más intenso, más potente que Barcelona, seguramente. Joan, ¿tú lo ves así? A ver, yo diría que, como comenta Rosa, bueno, pues sí, hay muchos abonados del teatro, hay abonados al Teatro Real que están en Barcelona y están en otras ciudades y que cogen el AVE, pero también al revés, ¿eh? Es decir, en el Liceo también tiene mucho abonado y mucho público que va de Madrid, porque la facilidad en la comunicación es una buena noticia para todo el mundo, que es decir, es muy fácil ir de Barcelona a Madrid, pero también es muy fácil ir de Madrid a Barcelona. Por lo tanto, me parece que esto también nos ha beneficiado a todos, pero sí, bueno, pues en Madrid ha habido... Yo puedo hablar poco de Barcelona porque estoy en esos momentos, vengo mucho porque vengo pues, a ver a mi familia, a ver a mis padres, pero bueno, Madrid pues sí ha hecho un esfuerzo importante por abrirse, por apostar por la cultura, por no preocuparse lo menos posible por temas identitarios y bueno, pues sí, eso es así y en efecto pues es una ciudad pues que en esos momentos pues está de moda, es una ciudad que da gusto y a mí me parece que además pues sí, el Teatro Real dentro de este contexto también ha sabido jugar sus cartas y ha sabido
sabido, pues de alguna forma, convertirse en imprescindible, realmente convertirse en casi tan imprescindible como lo que es el Liceo en Barcelona sin que nadie haga nada, ¿no? Pero es un poco lo que comentaba también Rosa antes, que en Barcelona el Liceo se da... Por supuesto, quiero decir, está allí, parece como que haya estado siempre y parece como que siempre va a estar y que no hace falta preocuparse mucho por él porque, total, eso forma parte del ADN de la ciudad. Y eso sí que me gustaría decir que no es verdad. Quiero decir, esas instituciones necesitan sangre nueva, necesita que se apoyen ellas, necesita que sean creativas, se necesita estimular, realmente no hay que dar nada. Por hecho, no hay claro. que darlo. Estoy totalmente de acuerdo con esto que está diciendo él. A mí me frustra mucho esto, esta sensación catalana de que está todo bien. O sea, está todo bien. Aquí ya tenemos cultura, somos gente culta, tenemos un teatro que tiene 150 años. Como que no hay que hacer el mantenimiento, podríamos decir, ¿no? Y ya lo hará alguien, y ya lo hará alguien. Y vendrá alguien y lo hará. No, hay que hacerlo y hay que apoyarlo. Desde las instituciones y desde la sociedad civil, desde las personas individuales. O sea, lo que no se puede es pensar que te lo van a hacer todo. Y hay que cuidarlo, hay que mantener la calidad, hay que mantener los presupuestos. Esto es importante que en Cataluña se entienda. Y en Barcelona también. O sea, la ciudad de Barcelona, yo creo que tendría que cuidar el liceo, llevarlo en una bandeja. Porque el Liceo de Barcelona es algo imprescindible y que además atrae a mucha gente y es un símbolo. Una ciudad que tiene un teatro de ópera así es una gran ciudad. Bueno, que lo utilizas como gran... Porque ahora lo vamos a decir, pero claro, ha habido elecciones, la alcaldesa Colau no apostó mucho, prácticamente no se dejó ver en el Liceo, ahora está Jaume Collboni, veremos también qué gestión hace de la ciudad, pero eso en realidad guarda relación con lo que estabais diciendo, con la sensación de que es la propia ciudad la que ha adoptado una especie de conformismo con su oferta cultural, ¿no? Es decir, como era buena, ya pensamos que era buena, pero va bajando, ¿no? Eso si lo comparamos ya más allá de la ópera en Madrid, ¿eso los dos lo percibís? Yo te digo una cosa, a ver, yo percibir lo que en esos momentos está pasando en Barcelona no creo que tenga suficiente contexto como para poder opinar sobre ese tema, pero sí que te digo que el cuidar pues, instituciones culturales, y entre ellas el teatro de ópera, eso no puede depender del color político. Esto es que no tiene ningún sentido. Quiero decir, es que eso es absurdo. ¿Qué es esto de que este partido sí, el otro no? Pero ¿qué tontería es esta? Estamos hablando de un equipamiento crucial para la ciudad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su proyección exterior, y además el Liceo en Barcelona, por favor. Tampoco hay tanto equipamiento cultural en Barcelona que mire de tú a tú a los de su especialidad en otros sitios del mundo. Madrid tiene más de eso, y realmente es fundamental cuidarlo, es fundamental apoyarlo. Y mira, en el Teatro Real, pues que yo os puedo contar más las cosas como son, en las administraciones públicas que estaban dentro de la fundación eran Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid, pero no estaba el ayuntamiento. El ayuntamiento estaba como un patrocinador, que era una cosa absurda, pero así estuvo durante un montón de tiempo y cuando estaba realmente el PP en el ayuntamiento. ¿Quién fue quien metió el ayuntamiento dentro del patronato como una administración pública que estaba subvencionando el teatro? Pues fue Manuela Carmena, las izquierdas. Pero bueno, pues son izquierdas que entendieron que este era un patrimonio de la ciudad y que tenían que estar allí por responsabilidad. Y luego cuando ha vuelto el PP, pues no ha tocado nada, lo ha mantenido allí. Pero quien lo hizo fue las izquierdas. Porque es que es lo que tienen que hacer. Esto no tiene nada que ver con su color político. Que en Madrid actuaban de una forma y en Barcelona de otra, siendo del mismo partido. Pero bueno, eso es la personalidad de cada alcaldesa, ¿no? En este caso. Lo que es absurdo es que realmente, porque cambia un partido político, cambie un director general de un teatro de ópera o un director artístico de un teatro o de un museo. La verdad es que no tiene ningún sentido y en Francia no lo ves, en Alemania tampoco, en Estados Unidos es otra historia porque es un tema mucho más privado, ¿no? Pero son lugares que lo que hacen es cultura. Y más aún la ópera, que es internacional. La ópera es internacional, la ópera no es de nadie. Entonces, no cuidarla es perder además una herencia
enorme que se recibió en Barcelona, se ha ido pasando. Porque aquí os quería introducir el tema. La financiación de los dos teatros está consiguiendo más apoyo privado, el Teatro Real, que el Liceu, y aquí se percibe, algunas voces dicen que hay un cierto conformismo, como decir, bueno, es que el Real ha hecho un subidón y nosotros nos conformamos con esta segunda categoría de alguna forma. ¿Eso es así porque se pone más atención en ir a buscar a esos... a esas empresas privadas? Esto lo voy a contestar yo, es una pregunta para Rosa, pero lo voy a contestar yo porque es un piropo para Rosa. Por lo tanto, como es un piropo para Rosa, yo quería empezar contigo para ver por si eso. así se le suben Qué los colores. vergüenza, qué vergüenza. Pero realmente, vamos a ver. En primer lugar, lo que hay que decir es que la estructura de ingresos de los teatros en España es muy atípica. Y eso lo comparten el Liceo y el Real. En los dos es muy atípica. Porque hay un porcentaje de subvención muy inferior a lo que es habitual en la mayor parte de teatros de ópera europeos. En el caso del Teatro Real, básicamente la estructura es un 25% de subvención, un 25% de patrocinio privado y un 50% de taquilla, un poquito matizado, porque luego hay una parte de ingresos por alquileres de salas del teatro que también juega un pequeño papel y matiza todo eso, pero básicamente es eso. Y en el Liceo pues, hay un poco más de subvención, que 40 y algo, y patrocinio privado, pues no sé exactamente lo que representa, pero en cualquier caso, son dos modelos en los que ni siquiera la mitad del presupuesto viene de subvenciones públicas, que esto es muy inhabitual. Que en Alemania, por ejemplo, no hay un solo teatro en Alemania que no tenga un 80% de subvenciones públicas. Es decir, que no estamos hablando de un poquito, estamos hablando de otro modelo completamente diferente de estructura de ingresos, que evidentemente esto tiene una incidencia muy importante en también pues, cómo funciona el teatro, qué modelo artístico se puede permitir, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, en cuanto al patrocinio privado que estabas diciendo, el patrocinio privado, en esos momentos, la relación entre el Liceo y el Real, ignoro cuál es, pero en la época en que estaba Rosa Cullell y su antecesor, que era Caminal, la cifra de patrocinio privado que tenía el Liceo era el doble que el Teatro Real. El doble. Ahora es inferior, no sé exactamente en cuánto inferior, sustancialmente inferior, pero bueno, no sé, pues cuando hay un crack del patrocinio privado que realmente tiene una penetración en la sociedad civil, pues eso también se nota. Y evidentemente, pues sí, un poco como comentas, probablemente eso tiene que ver también con dinámicas de que las ciudades y los acontecimientos están pues acompañando que eso sea posible o que esto en esos momentos esté jugando un papel mucho más... en fin, difícil. También entonces el Teatro Real no era tal competencia, ¿no? Sí, el Teatro Real empezó a subir después. Claro. Pero y además en el 2008 también viene la crisis económica. Claro, antes no había llega la crisis en el 2008, ¿no? Sí. Pero y el Teatro Real antes pues aspiraba a menos también, o sea... El Teatro Real tenía un gran problema, que lo has apuntado también, Rosa, antes, que es justamente el hecho de que el Teatro Real, antes de la reforma de los estatutos que permitió que hubiera un presidente que asegurase estabilidad al teatro, pues el Teatro Real era el juguetito del Ministerio de Cultura de turno. Pero ya no, es que cambiaba todo no ya porque hubiera un cambio de color político, no. Un cambio de ministro dentro del mismo color político también provocaba dentro del teatro un auténtico terremoto de cambios y de cosas que en un teatro de ópera son realmente letales. Quiero decir, un teatro de ópera es como un transatlántico. Evidentemente que puedes cambiar de rumbo, lo puedes hacer, pero esto no va a ser de hoy a mañana. Y tú no puedes estar cambiando de rumbo cada año, para aquí, para allí, según... porque entonces lo hundes. Pero mira, una cosa importante, que es en el Teatro Real, y entrevistamos también aquí a Francisco Gaudié, el presidente del Círculo del Liceo, y él decía, es impensable que aquí el día del estreno le cobres el doble a los abonados. En cambio el Real eso sí que lo hace, ¿no? Es decir, la idea de que el día del estreno es muy importante porque también te dejas ver y hay gente que viene, sí, vienen los Reyes, es decir... Sí, pero vamos a explicar esto bien. ¿Por qué en Barcelona...? No es que el día del estreno cobres el doble a los abonados a los que les toque el estreno ese día. ¿No? Es que el sistema es diferente en Madrid y en Barcelona. Y tengo que decir que esta no es necesariamente una de las cosas que me gusta más de Madrid. Para nada, ¿eh? Esto de cobrar el doble, pues francamente, si hay un abono se pudiera evitar, hay un abono para eso específico. En Madrid hay un abono de estrenos. Quiero decir que cuando uno se abona al abono de estrenos,
y paga el doble, lo que está haciendo es convirtiéndose automáticamente en un patrocinador del teatro. Claro. Y entonces lo que hay es una serie de gente a quien hay que estar infinitamente agradecida, que está dispuesta, a lo mejor no va a convertirse en un patrocinador explícito, pero de alguna manera el hecho de abonarte a un turno que estés pagando el doble de lo que te tocaría pagar, implícitamente esto es una forma de financiar el teatro. Eso, a mí me gustaría mucho que no hiciera falta. De hecho, yo cuando llegué a Madrid intenté ver si podíamos evitar pues tener funciones de estreno a los precios en las que hay. Pero, bueno, pues es que, claro, si no hago eso, nos encontramos con 2 millones de euros cada temporada que me faltan. Entonces yo prefiero bajar los precios otros días y, bueno, tenemos un maravilloso equipo de gente, de público que está dispuesto a este esfuerzo. Y luego otra cosa, Rosa, lo que se ha hablado muchas veces en muchas instituciones como de ingresos atípicos, por decirlo así, ¿no? No lo está sabiendo explotar el Liceo, lo que representa un poco los nuevos tiempos, que parece el Real en eso sí que lleva ventaja desde este canal de YouTube, las cenas que se hacen, es decir, aprovechar también la institución para otros. No lo sé mucho, porque quiero decir, yo hace muchos años que no estoy en el Liceo, porque soy... Pues, bueno, y el Liceo también está haciendo eso, con grabaciones. Está haciendo también... Sí. Y se alquilan las salas, todo esto se hace. Se hacía entonces cuando yo estaba y se sigue haciendo ahora como hace el Real. En el tema digital, pues también hace unos 2-3 años que han empezado realmente a ponerse bastante las pilas en el Liceo, con todos los temas digitales y la posibilidad de los abonos en línea, que también han puesto en marcha. Están haciendo cosas al margen. El problema mayor yo creo que está en los ingresos de mecenazgo, ya sea individual o de empresas. O sea, eso es lo que les diferencia más respecto a Madrid. Yo creo que ahí, y ellos dependen un poco más, como decía antes Joan, de la aportación pública. Pero yo creo que eso se debería poder solucionar, pero también el patrocinio, el mecenazgo, los benefactores van por ilusión. También porque pueden desgrabárselo, sin duda, pero van porque quieren estar con una institución. Y yo apuesto mucho por el mecenazgo individual y siempre digo que en Barcelona y en Cataluña debería haber mucho más mecenas privado, como sucede en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos la mayor parte de los mecenas son privados. En Madrid es distinto porque Madrid es una capital y es muy institucional, y entonces están todas las grandes empresas. Aquí no están todas. Entonces te cuesta más ir a ver, porque yo he ido a ver a todo el mundo. Yo pasé unos años de mi vida que iba lo sabe Joan, con mi bolsito que parecía la señora de la cartera, ¿no? A visitar a todo el mundo y decirle, hombre, nos tenéis que ayudar, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿No? Eso se puede hacer más. Pero has hablado de una especie como de intangible, ¿no? Que es decir, generar ilusión, ¿no? Dices, vale, que se desgraban también, pero sobre todo generar ilusión. Quizá eso es un poco lo que falta en Barcelona. Sí, generar ilusión es siempre una buena idea, porque hay que generar ilusión por el proyecto, hay que convertir a la institución en un equipamiento cultural de primer nivel en la ciudad, tiene que ser un equipamiento cañero, que realmente esté ampliando la mente del público, que esté incorporando estéticas nuevas, compositores nuevos, que esté subsanando las lagunas culturales de la institución y de la propia ciudad. Todo esto es fundamental. Y eso, evidentemente, genera ilusión, genera que la institución, desde el punto de vista cultural, sea imprescindible en la ciudad, genera complicidades también con otras instituciones de la ciudad, como sucede, por ejemplo, en Madrid, que en el Teatro Real pues, hay unas complicidades enormes pues, con Fundación Juan Marc, con Círculo de Bellas Artes, con todos los grandes equipamientos, con museos, evidentemente, también, para a lo mejor en un momento dado desarrollar un eje temático desde perspectivas diferentes, pero la generación de ilusión, si es para buscar patrocinio individual, es imprescindible que vaya con una ley.
de patrocinio que lo estimule. Yo ya sé que ese tema no se puede hablar. Cuando hablas en Estados Unidos, que prácticamente es un poco al revés, aquí en España el patrocinio corporativo es el básico. Las instituciones dependen mucho más del patrocinio corporativo. En Estados Unidos, corporativo hay poco. Lo que tienen es mucho patrocinio individual, pero para que el patrocinio individual funcione, tiene que estar fomentado, tiene que haber una ley que lo fomente. Ya sé que esto, ahora la verdad, no se puede decir, porque tú no puedes ir a un patrocinador en Estados Unidos y decirle que está dando dinero porque tiene declaraciones fiscales, porque eso es un insulto, pero así de nosotros, ahora que no nos escucha nadie, o hay una ley que esto lo fomenta, o el individual no va a funcionar, va a ser siempre testimonial, porque las corporaciones sí que en un momento dado, pues a lo mejor aliarse con una institución cultural puede ser una estrategia de comunicación importante para la propia empresa, eso puede pasar, pero el individual tiene que ver alguna ventaja tangible. Pues la ley de mecenazgo que no acaba de... Pues eso está. Ahora tenemos un proyecto de la ley, pero siempre es un proyecto. Bueno, proyectos ha habido años. Por eso lo digo, que arrastramos años con eso. Seguimos con la ley del 2002. En 2008 estaba a punto de hacerse una ley del mecenazgo, en 2012 se vio que no se podía hacer, en 2012 volvieron a empezar y ahora hay un proyecto de ley que presentó PDCAT para cambiar la ley de mecenazgo, Pero en realidad tampoco tenemos una ley de mecenazgo, es una ley de incentivos a la cultura y a los patrocinios. Y esa ley ha pasado ya al Congreso y va a ir al Senado. Pero bueno, supongo que irá a final de año. Está en el Senado en este momento. De todas maneras, yo quiero aprovechar que tengo ahora la oportunidad. Hombre, ya que haces una ley, hazla bien, hazla potente, hazla con ambición. Haz una ley que de verdad ayude a que el individuo tenga ganas de dar, ¿no? Como las leyes que tienen los franceses, o que es mejor, o los americanos, desde luego, pero nosotros nunca vamos a ser América, esto siempre va a necesitar apoyo público. Pero se tendría que hacer una ley de mecenazgo de verdad, porque si hemos tardado desde el 2002, hombre, ya han pasado más de 20 años, háganla bien. Y yo he estado mirándome la ley a fondo, porque tengo muchos amigos que están en el mundo de la cultura y, claro, que puedas, que te den un 80% si das entre 150 y 250 euros a alguna fundación o institución, está bien, pero eso no nos saca del agujero. Que puedas descontarte, que puedas dar tu trabajo como fotógrafo o como escritor o como, yo qué sé, como lo que es, está bien, pero no es suficiente. Que eso cuente, está bien. Que cuenten las especies, lo que son las donaciones en especie, está bien, pero no es suficiente. Y yo me temo que se va a aprobar en el Senado una ley que se va a quedar corta. Y esto es una pena, sobre todo para las instituciones más punteras y para las grandes instituciones, porque necesitan al individuo. Y hay mucho individuo en España que ni se plantea hacer una donación cuando tiene dinero. Y le gusta, por ejemplo, la música o le gusta el arte, pero no ha hecho nunca una donación a un museo, ni una donación. Se hacen amigos. Pero no tiene la vía o no se incentiva. Y yo creo que eso se debería explicar bien e incentivarlo. Porque eso al liceo, yo creo que le iría muy bien. Al Teatro Real también, pero sin duda. Pero eso ha ido muy bien en Francia, funciona también muy bien en Inglaterra. Pero cuando tienes una ley hay que crear una tradición. Y esto tampoco es una cosa de la noche a la mañana. Es decir, esta ley está estimulando que esto suceda y esto pues, va sucediendo cada vez más, pero lleva un tiempo. Realmente aquí no hay ninguna conciencia, ninguna tradición de que esto es posible y en el momento en que exista una ley lo va a empezar a ser. Pero va a llevar un tiempo, no es que de la noche a la mañana las instituciones van a poderse financiar. Tienes que crear un hábito. Y piensa que en Estados Unidos la ley es de principios del siglo XX. O sea, ellos cuando dicen es que los americanos es verdad que tienen una buena ley, pero es que hay una tradición. Ellos desde principios del siglo saben que ellos tienen que contribuir. Y antes de esa ley ya hay un hábito, una forma de entender un poco la relación con la cultura distinta, ¿no? Joan, os quería preguntar a los dos, empezando por ti, sobre la programación. En cuanto a la programación, ¿ves grandes diferencias?
asistimos a la polémica de Tosca, ¿no? De Puccini, de Villalobos, con esa interpretación que a algunos no les gustó, es decir, como que si intentas colocar elementos de vanguardia, pues Ya, hay bueno, más resistencia. que esto ya todo Aquí es un poco... El liceo lleva mucha mililla. Claro, sí, ¿no? No le va a venir de la Tosca del Villalobos, que decir, a ver, en la época que yo he estado en el liceo hemos visto unos escándalos apoteósicos, yo qué sé, pues con directores con Calixto Vieito y con Peter Gombrich. Que tú fuiste uno de los sí, con muchos otros. Y algunos de ellos, además, claro, visto con perspectiva, pues provoca una cierta ironía, ¿no? Porque, claro, algunos de ellos son en esos momentos directores absolutamente consagrados, absolutamente incuestionables, de los directores más internacionales realmente que ha tenido este país, o para no decir el más de todos. Reverenciados, buscados en todos sitios, pero bueno, espectáculos, esta gente que cuando se estrenaron en el liceo fueron grandísimos escándalos. A mí me parece que en el mundo de la ópera esto forma parte del folclore y no hay que darle más importancia. Lo único importante es si es o no es un buen espectáculo. Eso es lo que es crucial. A partir de ahí, los escándalos en puestas en escena, en ópera, se generan por una cosa completamente banal y irrelevante, que es si lo que se ve en el escenario cuando sube el telón es o no acorde con la tradición iconográfica con la que siempre se ha presentado esta obra antes. Eso no nos está dando ninguna información sobre si lo que está pasando allí es o no es un buen espectáculo, que es lo único si es relevante, que importa. si Hay llega, veces, ¿no?, que es muy chocante lo que ves, pero que es increíblemente pertinente, y hay veces que tampoco está tan alejado de la tradición, pero es un bodrio de primera división, porque lo que ha decidido cambiar el director de escena va en contra, en la dirección diametralmente opuesta al sentido de la obra. Por lo tanto, como esto no nos da ninguna información, pues realmente lo que hay que hacer es, lo que tiene que hacer los otros teatros, creo yo, es asegurarse de que los directores de escena que contratan entienden las obras entienden el sentido de las obras que van a dirigir en ese teatro. Eso es lo que es fundamental. A partir de aquí, cuando tú tienes la seguridad de que el director de escena entiende lo que Verdi dice con Un ballet en Maschera, o lo que Wagner dice con Tannhäuser, o lo que Puccini dice con Tosca, a partir de aquí, déjale que lo haga según su lenguaje. No es negociable donde hay que ir a parar. El objetivo tiene que estar muy claro, que es explicar la obra. El cómo, bueno, es la libertad artística. Déjale que lo explique según su lenguaje, que para eso es un artista. Claro. Porque pueden los dos teatros, más el Real, os lo pregunto, mirar de cara a cara a los mejores teatros de ópera del mundo en estos momentos, por programación, por el contrato de artistas y de... Él igual no lo quiere decir, pero este señor y todo el Teatro Real hace 2 años fueron considerados el mejor teatro de ópera del mundo. Entonces pueden mirar cara a cara. Yo viajo mucho casi solo por ópera, porque viajar en realidad por otras cosas me aburre un poco, pero puede mirar de cara al teatro que quiera, ¿eh? Yo te puedo decir que sí, la respuesta es que sí. A ver, los teatros españoles luego el Teatro Real sin duda, pero yo creo que el Liceo también tiene unos espectáculos que puede mirar de cara a cara al teatro que quiera. A partir de ahí entran los gustos personales, pero aquí lo que hay que ofrecer es espectáculos de una excepcional calidad. Esto es lo que es fundamental. A partir de ahí, pues me gusta más o menos la dramaturgia, la soprano es más de mi gusto o no. Esto está muy bien que sea objeto de discusión, pero lo que no debe suceder en ningún caso es que eso no sea excepcional desde el punto de vista de la calidad de lo que se ofrece. Y me parece que esto en el Teatro Real está clarísimo que es así. Es decir, vamos a hacer Turandot. Pues bueno, pues te gusta más el estilo de Bob Wilson, más o menos, o lo que sea, pero lo que no hay ninguna discusión y ninguna duda es que la orquesta es excepcional. El coro es colosal. El director de orquesta, que es Luis Sotti, es uno de los mejores directores de orquesta, si no el mejor para este repertorio. El director de escena es excepcional también, de un prestigio impresionante, pero es que además es extremadamente adecuado justamente para explicar una obra como Turandot, que es una obra que pertenece al mundo del simbolismo, no al mundo del realismo al que pertenecen otras óperas de Puccini. Y es un reparto de primeras figuras internacionales. A partir de aquí, cuando todo esto está claro que es así, está muy bien que a uno le guste más que a otro. Bueno, claro, no, faltaría gustos, más. Colores. Esto es genial. Pero entonces lo que estamos hablando es, bueno, en cuanto a programación, en cuanto a las diferencias básicamente que hemos visto son de gestión, es decir, que
que el Liceu podría hacer algo más, ¿no? No solo de gestión. Yo creo que tú puedes ser excelente, pero ser distinto. O sea, yo creo que los teatros de ópera, yo he hecho más gestión, pero al final la gestión es muy mixta. La gestión de un teatro de ópera pasa mucho por la dirección artística. Tú no puedes, es mejor ir a vender una temporada que tú entiendas y que creas que es fenomenal, o estar orgullosa de eso y por tanto apoyarlo, pero cada teatro de ópera tiene su temporada y cada director artístico tiene su forma de ver la ópera y de ver lo que quiere hacer. Entonces, lo primero, yo creo, desde un punto de vista de un director general o de la gestión, que es el que yo conozco, porque yo nunca he sido directora artística ni podría serlo, es tener un director artístico que tenga una opción clara de lo que quiere poner en el teatro, de qué óperas va a poner, qué temporada, qué óperas quiere recuperar, va a estrenar o no. Y entonces, si eso lo tiene claro el director, la gestión es más fácil. O sea, yo creo que los grandes teatros de ópera suelen tener grandes directores, ¿no? O sea, artísticos. Luego ya todo viene, bueno, pues evidentemente encontrarás los mejores cantantes o el cantante que le vaya bien, y seguro que lo hará. Si el director es bueno, lo hará. Por decirlo. Para un director, le devuelvo la pelota, porque para un director artístico lo que es fundamental es tener a un director, a una directora general como Rosa que te ayude. Porque al final es un trabajo muy complicado en el que tienes que tener... tienes una cantidad de luchas con elementos externos, agencias, otros teatros, otros departamentos, y la dirección general, tener la sensación de que te está ayudando a desarrollar un proyecto artístico es una cosa realmente que no tiene precio. Y me quedo con lo que ha dicho Rosa. Ser excelente no necesariamente quiere decir ser igual uno a otro. Ser diferente es muy sano, que también quiera decir ser diferente, tener una personalidad propia. Eso tiene que ser así, está muy bien. Hay teatros que son excelentes, que tienen un nivel de excelencia impresionante y que son a veces incluso antitéticos unos de otros, pero a su manera cada uno es excelente. Por decirlo así, el Liceu debería programar una ópera de Wagner en cada temporada, por decir, como nos hemos caracterizado por Wagner, o puedes dejar unas... A ver, a mí me parece que eso, a ver, siempre vas a cuando presentas una temporada, siempre hay alguien que va allí para ver lo que no está. Claro, en un teatro, con el tipo de programación que tienen, pues tanto en este caso coinciden totalmente el Real y el Liceo, pues evidentemente que siempre hay algo que no está. Pues si hay un Wagner, pues probablemente no va a haber un Rossini. Y entonces el que le gusta a Rossini va a decir que cómo es posible que no esté. O los que les gusta Strauss te van a decir que qué bien Strauss, que por qué no está Strauss, ¿no? Me parece que tenemos que olvidar un poco de esa idea, ¿no? Como el Liceu pues siempre ha apostado por Wagner, o ha habido muchos aficionados. El Liceu es una ciudad que tiene una gran tradición de wagneriana, pero a mí me parece que una gran tradición de wagneriana no se demuestra solo con Wagner, se demuestra con muchos otros compositores que han estado muy influidos por Wagner. Evidentemente que no sería una buena programación en el Liceo o en el Real hacer una temporada estrictamente de ópera del 17 y del 18. Está muy bien que esté ópera del 17, es casi imprescindible que esté, pero no, el Teatro Real y el Liceo no son festivales en los que de alguna forma tenga que estar la programación escorada hacia un determinado estilo, pero dentro de un equilibrio entre escuelas diferentes. Es muy sano que un año haya Wagner y que otro año no haya Wagner, claro que sí. Oye, ¿me dejas? Aprovecho la circunstancia porque además de eso estamos hablando mucho de teatros, pero la música no se escucha solo en grandes teatros, ¿no? Entonces, también Barcelona, bueno, Cataluña tiene una tradición de festivales de teatro y de teatros que ponen lírica, que es mucho más difícil, como Francia también tiene muchos teatros, o Italia también tienen todos muchos festivales, ¿no? Alemania tiene unos festivales pues míticos, ¿no? Casi a los que no encuentras entradas. Pues también Cataluña tendría que apoyar sus festivales, porque tiene una Schubertiada excepcional que no tienen muchos países en Europa. Tiene un festival de Perelada que es privado además, y que ahora van a hacer un auditorio
O sea, que hay gente privada que va a hacer un auditorio y va a invertir en ello. Hay en Torroella también un buen festival. Hay muchos festivales en Cataluña que a veces sufren bastante y podrían ser mucho mejores. En cambio, tú te vas a Francia o te vas a Alemania y los festivales son realmente espectaculares, ¿no? Se centran en una cosa, se centran en un tema, no son teatros de ópera, es otra historia, pero yo creo que también deberíamos pensar que en vez de pensar ya está todo hecho, pensar que tenemos también un tejido, una red de buenos directores de orquesta también en Cataluña, que también están haciendo cosas, jóvenes. La verdad es que la orientación artística en un festival y en un teatro de temporada es básicamente la contraria. Es decir, realmente por esto es muy fácil la convivencia, porque realmente el criterio, digamos, con el que armar artísticamente una programación en un festival y en un teatro como pueda ser el Real o el Liceo es muy diferente, es explícitamente diferente. Yo personalmente haría lo contrario, más o menos, de lo que estoy haciendo ahora si estuviera dirigiendo un festival. Pero me parece que sí, que como comenta Rosa, no olvidemos que hay festivales que además han defendido el género operístico de una forma ejemplar, como por ejemplo Perelada. Y la verdad es que ya era hora que Perelada tuviera un espacio estable, claro, que parece que lo va a tener en el futuro. Realmente es imprescindible. Esto es una pena que no pasase hace ya muchos años, porque hubiera sido la manera de consolidar definitivamente un festival que ha acabado siendo importantísimo. Tú estrenaste, bueno, Perelada estrenó Carmen, la Carmen de Calixto sí, Prieto, sí, que luego se estrenó en el Liceo y entraban con chitos la gente, con silbatos. Bueno, ¿no? Cuando se estrenó Perelada fue un escándalo monumental. Pero yo me acuerdo que fui a Carmen Suqué y le dije, no les hagas caso, es genial. Lo que pasa es que el espectáculo no está acabado, eso es verdad, pero es genial. Por lo tanto, vamos a hablar dentro de unos años. Lo vamos a hacer en el Liceo, vamos a hacerlo nuevo, mencionando que esto es de Perelada, y vamos a acabar el espectáculo porque allí hubo un jaleo con el cast, que estaba Alaña y la Georgio y no sé qué. Lo hicimos con Alaña en el Liceo también, por cierto. Y allí y se convirtió esto en un mega éxito del Liceo, pero también de Perelada, evidentemente, mundial. En esos momentos se ha hecho en todos sitios. Hay que hacer una lista de los teatros que no han programado esta Carmen, porque teatros de repertorio estricto, como la Ópera de Viena, que jamás invita a producciones, jamás, esta la ha invitado. Bueno, pues eso es un gran punto. Y me gustaría acabar un poco como empezaba Joan con esa idea de hombre, porque Madrid está de moda, y os quería preguntar, ¿es una cuestión coyuntural, que bueno, que va por ciclos y que Barcelona puede recuperar de nuevo esa fuerza, o en todo caso una percepción distinta que diga, bueno, pues cada una tiene su singularidad y no tenemos por qué pensar que una está muy mal y la otra está muy bien? Yo lo que no entiendo muy bien es la mentalidad los teatros en la mochila, ¿no? Yo te diría, Madrid está estupendamente en estos momentos, pero Barcelona tiene un potencial increíble. Quiero decir, Barcelona, aquí hay demasiado talento y demasiado potencial, y esto va a volver a estallar en cualquier momento. En esos momentos, ahora pues hay una situación, yo diría que sí, probablemente un poquito de impasse, porque no hay más que escuchar a la gente en Barcelona, y realmente hay esa sensación. Pero a mí me parece que esto para nada es una cosa definitiva. Yo creo que Barcelona va a pegar un subidón en cualquier momento. Y Madrid, pues sí, está realmente muy alto y lo va a seguir estando. Pero a mí me parece que Madrid esté excepcional no impide que Barcelona lo esté. Es que no son vasos comunicantes, no el hecho de que una esté arriba va a provocar que la otra esté abajo. Eso es lo que yo no entiendo muy bien de esta mentalidad. Quiero decir, las dos lo más arriba que puedan, y además contribuyendo una a otra a que esto sea así. Eso sería lo lógico. Rosa, ¿lo acabas tú? Yo la verdad es que creo que Barcelona es una ciudad cultural, es una ciudad que siempre ha querido ser capital cultural, antes y ahora. Y que si ahora no lo es en este momento, o la gente no la percibe así, quizá por eso, por la competencia, pero yo creo que no, en la ópera, desde luego, no hay dos temporadas iguales, y lo que deberíamos es tener dos temporadas maravillosas, una en Madrid y otra en Barcelona, claro, porque los aficionados de la lírica la disfrutarían, y además vendría gente de todo el mundo, y de hecho ya vienen. Y yo lo único que creo es que el Ayuntamiento y la Generalitat se han de tomar en serio los grandes equipamientos y invertir en innovar, en hacer cosas nuevas. En Barcelona falta un poco de dinero. Falta dinero en las estructuras culturales.
Eso yo lo quiero decir porque estoy mirando presupuestos y no se va a hacer solo, porque las cosas excelentes necesitan dinero, necesitan inversión. Y aquí sí que es el gobierno español también, Y el aquí Estado en su conjunto. El Estado, ¿no? el Estado en su conjunto también, pero yo creo que en Cataluña hay que mirar a la cultura como un objetivo básico de inversión. Pues Joan, Rosa, os agradezco muchísimo que estéis aquí, que habéis podido participar en este debate en Metrópoli y que ha sido realmente gratificante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.